Buenos días, yo soy Enrique y esta es mi investigación uno del curso de redes. A mí me tocó investigar el protocolo PPSO, que es Protocolo de Protección del Sistema Operativo, aquí en imagen ilustrativa. Obviamente no me tocó exponer eso, es un chiste. Lo que me tocó exponer es IMAP y POP3, que son protocolos de agente de usuario. Entonces, haciendo un repaso, esto es un sistema de correo electrónico. Entonces, tenemos un emisor que le manda mensajes a un receptor. Entonces, el mensaje del emisor pasa por medio de SMTP al servidor y dentro del servidor está el, almacenado el correo del receptor en lo que se llama un buzón. Entonces, básicamente nuestros protocolos, el IMAP y el POP3, lo que hacen es encargarse de la interacción entre el servidor y el receptor, hacer que el receptor pueda ver los correos que están acá. Entonces, bueno, vamos a empezar con IMAP. Según la RFC 3501, que es la referente a este protocolo, la labor de IMAP es almacenar el correo que recibe un usuario, tal que permita la manipulación de buzones de manera que el proceso sea lógicamente equivalente a manipular directorios locales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nuestra computadora tiene carpetas, entonces tiene la carpeta de descargas, la de documentos y adentro de ahí hay más carpetas y hay archivos. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que ellos quieren decir es que inbox es un buzón, así lo llaman ellos, una carpeta, ¿no? Y luego tenemos la carpeta de spam, de papelera, etcétera, etcétera. Entonces, poder accesar a esos buzones, a esas carpetas e interactuar con el contenido que hay, que son los correos. Entonces, bueno, y más lo que hace es que se establece una conexión entre el servidor y el cliente y entonces luego, bueno, luego se autentica la conexión que hay se autentica el cliente, digamos, y entonces ya se pueden enviar comandos que son toda esta lista de acá. Entonces así el cliente puede interactuar con las carpetas. Entonces, bueno, cada solicitud que hace el cliente lleva un identificador alfanumérico y las respuestas que da el servidor van a regresar también con ese identificador alfanumérico. Y bueno, los mensajes, o sea, los correos en sí tienen estos atributos de acá que los define la RFC 2822, si no me equivoco, que es un identificador numérico que es como la cédula del correo. Luego el número de secuencia, que es el orden en el que llegó el correo. Entonces el primer correo va a tener número de secuencia 1 y el centésimo va a tener 100. Si uno de esos correos yo lo borro, entonces todos los correos que llegaron después de él van a bajar una unidad en número de secuencia. Luego la fecha interna es la fecha en la que llegó el mensaje al servidor. Es el tamaño del mensaje, que es, se explica solo, y el encabezado y el cuerpo que también se explican solos. Entonces, bueno, en este protocolo tenemos cuatro estados que son no autenticado. Entonces aquí lo que hay que hacer es que el usuario, perdón, que el cliente mande las credenciales al servidor para autenticarse y ya luego se va a pasar el estado autenticado. Y estando acá, bueno, ya luego va a corresponderle al cliente seleccionar un buzón, o sea, una carpeta, como decir inbox, para interactuar con los contenidos de esa carpeta, que es el estado de seleccionar. Y bueno, ya después va a estar el estado final, que es el cierre de sesión. Y bueno, se puede cerrar sesión si el cliente así lo desea, como cuando yo me meto al celular y cierro sesión de una de mis cuentas de email, o puede ser que el servidor le cierre la sesión al cliente por estar mucho tiempo inactivo. De hecho, el protocolo define que si existe esa funcionalidad, no se le puede cerrar la sesión al cliente si han pasado menos de 30 minutos. Eso es algo interesante. Y bueno, luego pasamos al protocolo de POP3, que es como el predecesor de IMAP. Es muy curioso, digamos. Básicamente funciona similar en que, bueno, el emisor manda por SMTP el mensaje al servidor. Entonces, luego, lo que nosotros queremos es ver lo que tenemos en el servidor. Pues POP3, ¿qué es lo que hace? Descarga
todos los mensajes del servidor y los borra del servidor. Entonces quedan físicamente en mi computadora o en mi dispositivo, ¿verdad? Es como que yo vaya a Correo de Costa Rica y recoja correo que estaba destinado a mí y me lo lleve para la casa. Correo de Costa Rica no se queda una copia. La única copia del correo que hay es el que yo me llevé y si se me quema la casa, hasta ahí llegó el correo, digamos. Entonces aquí pasa igual, esa es una desventaja. Si le cae agua a la compu, bueno, hasta ahí llegaron los correos. O si estoy bajando los correos y se va al internet, bueno, ahí va a haber pérdida de mensajes. Entonces, eso es una cosa muy interesante en la que se diferencia con IMAP, que en IMAP yo lo que hacía no era bajar los correos, yo veía lo que estaba en el servidor, pero los correos no dejaban de estar en el servidor, ahí permanecían. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué funciona así tan raro? Bueno, en la RFC de este protocolo, que es la 1939, ellos decían que una de las posibles ventajas era que si el usuario no tenía una conexión de red estable, entonces podía nada más bajar todo el correo y sin importar si la red estaba bien o no, igual podía revisarlo. Y bueno, la otra ventaja que listaban era que podía pasar que fuera muy caro el costo de mantener el servidor siempre corriendo. Entonces, esa era la idea. Ahora bien, si yo hubiera inventado un protocolo para esto, definitivamente no se me hubiera ocurrido hacerlo así. Pero esto lo hicieron como en los años 80, entonces, bueno, así sí tiene sentido, digamos. Y ok, luego, estos son los comandos que existen y hay tres estados. Está el estado de autorización, el de transacción y el de update, que no aparece acá. Y entonces, bueno, el de autorización es básicamente autenticarse, luego el de transacción son todas las interacciones del cliente con el servidor y el de update ya es cuando se termina la sesión. Y las respuestas del servidor vienen con etiquetas de OK o de error, respectivamente, dependiendo de lo que pase, ¿verdad? Y bueno, esos eran los dos protocolos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan con otros protocolos? Bueno, se relacionan con SMTP en el sentido de que ellos lo que hacen es tomar el correo que llegó por SMTP al servidor y brindarle acceso de alguna forma al cliente, ya sea al usuario, ya sea permitiendo que el usuario vea el contenido del servidor o bajando el contenido del servidor, que es lo que se hace en POP3. Luego, se relacionan con el TLS porque, bueno, cuando usted se autentica, necesita idealmente que haya un cifrado para que no se roben sus credenciales. Luego se relacionan con TCP porque es la forma en la que se da la conexión y se relaciona con el RCF 2822 porque ese es el RCF que define el formato de los mensajes de correo electrónico. Y bueno, sí, eso sería básicamente. Entonces, en resumen, IMAP es mejor, es más vigente, de hecho todavía se usa. La aplicación de correo electrónico del celular que tiene uno probablemente usa IMAP. Entonces, sí, si estuviéramos en la industria, usaríamos IMAP. Y bueno, eso sería muchísimas gracias. Pero bueno, antes de despedirme, quisiera también mencionar, hay una comparación interesante que viene en el libro, que es que, bueno, o sea, como les digo, en el celular nosotros probablemente usamos IMAP y SMTP para ver los correos. O sea, yo mando un correo y va por SMTP a un servidor y en el servidor queda y luego, si el correo se lo mandé a Esteban, entonces Esteban lo abre en el celular, accede al correo, digamos, por medio de IMAP, pero cuando yo accedo a un correo como en la computadora, lo hago con un servicio de webmail que lo que hace es acceder al servidor de correo por medio del navegador y enviándole solicitudes de HTTP en vez de un protocolo específico como IMAP. Entonces, ambos son muy parecidos, pero en términos técnicos son diferentes. Y bueno, ambos pues son súper vigentes en la actualidad. El que, como ya quedó claro, no es vigente, digamos, es POP3, pero bueno, igual a mí me pareció muy interesante. Me pareció más interesante POP3 por lo raro que se me hace que IMAP, pero ambos estuvieron muy vacilones. Y eso sería todo. Muchas gracias.